El que pega paga es un dicho muy popular que muchos crecimos escuchando de parte de nuestros papás, de familiares, de conocidos que manejan algún tipo de vehículo. Incluso yo lo he llegado a escuchar de boca de muchas personas, de abuelitas, de mamás, de tíos, que jamás han conocido un vehículo en su vida. Pero cuando sale a relucir este tipo de conversaciones, inmediatamente hacen alusión a este dicho, indicando que siempre el que pega a otro vehículo será el responsable. Pero siento decirte que este dicho no es del todo cierto, ya que depende de las circunstancias del accidente. Y es un error que mucha gente piense que este dicho es ley. Por eso vemos en accidentes de tránsito que muchos conductores no aceptan su responsabilidad, escudándose precisamente en este dicho, y terminan acabando en una disputa legal que al final solo les hace perder tiempo y dinero. Por eso en este video te voy a explicar a grandes rasgos en qué situaciones el que pega paga y cuándo no. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. El choque más común que vamos a ver en nuestras vidas es el choque por alcance. Es cuando un vehículo alcanza a otro y lo golpea en la parte posterior. Aquí la verdad es que hay poco que agregar. El 95% de las ocasiones, quien golpea por la parte de atrás será el responsable. Solo hay mínimas excepciones que en ocasiones se vuelven incluso difíciles de comprobar, como cuando el conductor de adelante circula en reversa o bien cuando se le va el carro hacia atrás al estar parado. También cuando el conductor que va adelante hace la clásica comprobación de frenos, que valga decir que esta es una actitud bastante peligrosa y irresponsable, tal y como lo podemos ver en este caso, en donde el conductor del vehículo blanco le hace la comprobación de frenos al camión, el cual lógicamente con sus 15 o 20 toneladas jamás iba a alcanzar a detenerse en ese corto espacio. El siguiente escenario de accidentes es pasarse un alto. Tal parece que crece el número de personas que conducen un vehículo y que tienen nulos conocimientos de las reglas elementales de tránsito y que no entienden el significado de un señalamiento de alto. Cuando nos enfrentamos a un señalamiento de alto, tenemos que parar totalmente la marcha del vehículo, cerciorarnos de que no venga otro vehículo en el otro sentido y comenzar la marcha. Yo siempre te recomiendo dar un vistazo rápido al lado contrario de la circulación, ya que muchas veces personas a pie o en bicicletas suelen pasar por enfrente de tu vehículo. En este tipo de accidentes no valen excusas como las clásicas de que es que el otro conductor venía muy rápido, es que yo alcancé a pasar primero, etcétera. Siempre el conductor que se pase un alto será el responsable, aunque el otro vehículo sea el que lo golpee. El siguiente tipo de accidente es la invasión de carril. Es decir, cuando tú te metes al carril donde viene otro vehículo sin ningún tipo de precaución y este te golpea. Aunque el otro vehículo te haya golpeado a ti, tú vas a ser el responsable por haber invadido su carril. Como por ejemplo, aquí vemos que la camioneta se viene metiendo sin ninguna precaución y el otro conductor también comete la irresponsabilidad de no dejarse, por lo que pasa el accidente, siendo el responsable el de la camioneta gris. En este otro caso, el conductor del auto blanco intenta rebasar por la derecha, pero este es un carril que termina más adelante. En vez de detener su marcha, el conductor intenta meterse al otro carril y el tráiler lo golpea, siendo el responsable el conductor del vehículo blanco. Es muy importante que comprendas que el poner la luz direccional no te da automáticamente el permiso de cambiar de carril. Lo que debes hacer es poner tu luz direccional con muchos metros de anticipación.
utilizar tu espejo lateral para esperar la oportunidad de poder cambiarte con seguridad. Así es que, siempre que tú invadas otro carril, aunque el otro vehículo te golpee, tú serás el responsable. El siguiente tipo de accidente común es el choque por personas que gustan de dar vuelta en doble fila, lo cual creo que por lógica no deberíamos de tener ninguna duda de que quien da la vuelta en doble fila debe ser considerado el responsable del accidente, aun y cuando el otro conductor le haya pegado. Por ejemplo, aquí viene el vehículo dando vuelta en doble fila y la camioneta lo golpea. En este otro caso, irresponsablemente el vehículo blanco da la vuelta en doble fila a toda velocidad y es golpeado también, siendo en todo momento el responsable quien da la vuelta en doble fila. Algo que en estos tiempos ya parece ser un deporte olímpico. El siguiente tipo de choque que veremos es el choque de reversa. Salvo contadas excepciones, siempre que tú manejes un vehículo en reversa y otro auto te golpee o tú lo golpees, tú serás considerado responsable. En muy pocas excepciones podrías librar la responsabilidad de este tipo de accidentes, pero son difíciles de comprobar y tendrías que meterte a un tema legal. El último tipo de accidente que vamos a analizar es cuando das una vuelta en U. En este caso, el responsable siempre va a ser quien realiza esta acción, aunque el otro coche haya sido el que lo golpea. Aquí la verdad es que no hay mucho que agregar. Quien da una vuelta en U sin precaución es el responsable. Muy bien amigos, es importante que conozcamos el reglamento de tránsito para evitar hacer maniobras que nos puedan involucrar en un accidente. Creo que con este video quedará claro que el que pega no siempre paga. Y no es correcto hacer caso de lo que nos dicen, sobre todo las personas inexpertas en el tema, y que nos pueden llegar a meter en un problema. Ahí te va un extra, un consejo de esos caros. Cuando participes en un accidente, nunca aceptes una responsabilidad. Siempre espera a que llegue tu ajustador de seguro o bien que llegue la autoridad vial. Porque como te comentaba, puede haber algunas circunstancias que hagan que no seas responsable. Las reglas de tránsito en ocasiones suelen ser algo confusas. Por eso es importante que siempre esperes a que lleguen los peritos o los expertos para que determinen la responsabilidad de un accidente y no aceptes responsabilidades ni hagas convenios, ya que te puedes meter en un problema. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides suscribirte al canal. Comparte este video si crees que le puede servir a alguien que está iniciando a conducir. Y nos vemos en el siguiente video.